Vamos a la palabra, Génesis capítulo 22. Quiero entrar a la enseñanza de esta noche. Ya estamos en el mes de agosto, gloria a Dios, amén, en el mes de agosto. Y estamos ya prácticamente ya cruzamos la mitad de este año. Ya estamos otra vez en cuenta regresiva para que termine este año. Cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que más rápido se van el tiempo, amén. Apenas estábamos celebrando la entrada de un año nuevo y ya estamos a 4 meses de terminar este año 2024. Así que hay un aceleramiento en el tiempo, y yo creo que hay un aceleramiento también en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Un aceleramiento en lo que Dios quiere hacer no solamente en nuestras vidas, sino en el tiempo que falta para que Él venga por su iglesia. En el tiempo que falta para que Él recoja su novia, la iglesia. Génesis capítulo 22, vamos a leer algunos versículos. Nos ponemos de pie por respeto a la palabra. Y dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén receptivos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Aleluya. Dios es bueno, amén. Esta historia la hemos compartido muchas veces. Hemos hablado muchas veces de esta historia, de cómo Dios le pide a Abraham su hijo. Pero Dios nos muestra en esta historia algo que Dios le pide a Abraham. Y siempre hemos hablado de cómo Abraham obedeció a lo que Dios le pidió. Pero me llama la atención, y cuando yo leí esta historia otra vez, me llama la atención que hay varios versículos en las escrituras que mencionan acerca de asnos, de burros. Amén. Así que dile al que está cerca de ti: prepara tu burro. ¿Qué tema es ese, pastor? Prepara tu burro. Amén. Pero no los veo. Dirán: no le estás diciendo burro al que está al lado. Nada más dile: prepara tu burro. Amén. Pero cuidado que no le vaya a decir: prepárate burro. No. Prepara tu burro. Sí, porque si lo dice rápido parece que dice: prepárate burro. No. Prepara tu burro. ¿De qué vamos a hablar? Hay algo que sucede en esta historia que me llama la atención. Que es cierto que Dios llamaba a Abraham su amigo. Si usted lee la historia hacia atrás, los capítulos anteriores, versículos anteriores, dice la palabra que Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y Abraham era un hombre que comenzó a caminar con Dios, que comenzó a buscar de Dios.
Pero la obediencia de Abraham le llevó a que Dios le bendijera. Hubo un momento en que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero dice la escritura que él se llevó consigo al sobrino. Pero en el proceso dice la palabra que Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, tenía 75 años y le dio una promesa. Le dio la promesa de que iba a ser padre. El asunto aquí es que su esposa era estéril. Sara no podía concebir. Sara no podía tener hijos. Para hacer esa historia larga, corta, dice la palabra que pasaron más de 20 años para que se viera el cumplimiento de la promesa del hijo de la promesa, que era Isaac. Dios permite que Abraham pase un proceso largo para aprender obediencia. Me llama la atención que en este capítulo dice y comienza diciendo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios prueba nuestros corazones. En Deuteronomio dice la palabra que Dios un día le dijo al pueblo: yo te traje estos 40 años por el desierto para probarte, para afligirte y para ver lo que había en tu corazón. Muchos procesos de nuestra vida son procesos que Dios permite para probarnos, para probar nuestra obediencia. Y dice, comienza el capítulo 22 diciendo que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Hay asuntos en los que Dios muchas veces nos va a hablar. Hay asuntos en los que Dios nos va a poder llamar por nuestro nombre. Y Abraham dijo: heme aquí. Le llamó por su nombre. Y después le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Por qué le dice esto Dios? Para este momento, si usted va a la historia de la Biblia, Isaac no era el único hijo de Abraham. Había un hijo que había tenido primero. Se recuerda la historia cuando en el tiempo pasó y no podían tener hijos. Y hay un momento por ahí que la Biblia registra, no lo quita de las escrituras. Y Dios permite que eso esté escrito por alguna razón. Pero el primer hijo de Abraham era Ismael. Pero para Dios, el hijo de la promesa, le dice el único. Es decir, Dios reconoce como el hijo de la promesa al que Dios le dijo a Abraham: Isaac es tu único hijo, el hijo que Dios reconocía como el hijo de promesa. En nuestra vida muchas veces Dios nos va a bendecir y Dios nos da dirección, Dios nos da instrucción para lograr bendiciones. Pero a veces tenemos bendiciones que no fueron bendiciones que Dios nos dio. Las buscamos nosotros. Y Dios, hay cosas que no reconoce como cosas que Él nos ha bendecido. Amén. Señor, ayúdame a componer esta troca, Padre, que tú me diste. Y dice Dios: yo no te di esa troca. Tú te endeudaste por ella. Yo no te vendí. Es un ejemplo, no estoy diciendo pero a veces hay bendiciones que pensamos que fueron de Dios y pedimos y oramos a Dios por eso, pero no son bendiciones que Dios nos dio como tal. Pero Dios dijo: yo te voy a bendecir. Sí, pero muchas veces nos pasa lo que le pasó a Sara. A Sara le pasó que veía que no se cumplía la promesa y quiso proponer un plan. Y el plan fue que el marido se acostara con otra. Eso está en la Biblia, no se permite ahora, ¿ok? Por si alguno se esperanzaba. No. Alguno dijo: está en la Biblia. No. Eso fue antes. Amén. Santo Dios, nadie me dijo amén. Ya me preocuparon. Eso está en la Biblia, pero no significa que Dios aprobó lo que estaba ahí. Dios lo deja como parte de la historia, pero no era. Mire, hay cosas que Dios permitió que estuvieran registradas en la Biblia, pero no fueron aprobadas por Él. O sea, están allí como un testimonio de lo que pasó, pero no porque Dios dijo: oh sí, yo estoy de acuerdo que Abraham con una y con otra. No. Dios, vemos a Sara que quiso tomar ventaja y dijo: Abraham, ¿por qué no le hacemos de esta manera? Pero Dios llama a Abraham y le dice: quiero que me ofrezcas tu hijo al que amas. Comenzamos en el verso 1 diciendo que Dios probó a Abraham. Muchas veces Dios prueba pidiéndonos lo que más amamos.
Y yo sé que alguno aquí, bueno, no aquí, alguno que quizás está mirando en la internet, si le piden el hijo y después el Señor le dice, no, ya no lo sacrifiques, dice, ah, no, Señor, tú me lo pediste, ahora te lo mando. Algunos quisieran mandar algunos hijos ya con el Señor. No, no, no. No. Dios le dice a Abraham, sacrifícame al hijo que más amas. ¿Qué es lo que más amamos que nos cuesta a veces sacrificio ofrecérselo a Dios? Y Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Pastor Misael comenzaba hablando hace rato, diciendo, ¿verdad?, que esas promesas que le dijimos a Dios, ¿verdad?, esas promesas que, Señor, si tú no me lo permites, yo estoy aquí. ¿Cuántas veces en el camino de nuestros países aquí le hicimos promesas a Dios? Señor, si tú me permites llegar a USA. Y llegamos a USA y nos olvidamos del que nos permitió llegar a USA. Señor, si tú me abres, si tú me das la bendición de cerrar este negocio, Señor, yo te prometo, y se nos olvida. Yo les he contado que hace tiempo un amigo que no tenía trabajo, pasó una temporada sin empleo, al grado que se desesperó y le dice al Señor, Señor, si tú me bendices, el primer trato de trabajo que yo haga, te lo voy a sembrar a ti. Había tenido trabajitos de 200, 300, 400 dólares. El primer trato que le salió fue de 7,000. Y cuando hizo ese trato dijo, Señor, ¿no será que te doy el diezmo nomás? Ahora sí quería el diezmo nada más. Ahora quería ser obediente nada más con el diezmo. Y dice que tanto anduvo en la mente que el Espíritu Santo le redarguyó. Y le dijo, ok, yo cumplí mi parte, ahora tú cumple la tuya. Muchas veces Dios prueba nuestros corazones. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que te voy a servir. Y ahora nos olvidamos de servir a Dios. Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, yo te prometo que tú vas a tener un hijo, que tú te vas a convertir en padre, que tú vas a tener descendencia. Porque Dios le dijo, serás padre de multitudes. Oiga, ¿no cree que en algún momento Abraham habrá tenido un conflicto? Yo quiero pensar, más allá de lo que nos relata la Escritura, que quizás Abraham, como buen padre, en algún momento le dolió fuerte el tener que sacrificar a su hijo. Señor, para entonces Abraham ya era más de 100 años. Cuando Abraham tiene a Isaac, estaba cercano a los 100 años. Para este entonces, Abraham ya había rebasado los 100 años. Oiga, ¿qué esperanza un hombre hoy de 100 años que se convierte en padre? Usted lee lo que dice Sara. Sara tenía cerca de 75 años cuando recibe cuando escucha más bien que Dios le está diciendo a Abraham que iba a ser padre. Y dice la Biblia que Sara se rió y que literalmente dijo, ¿acaso volveré a tener deleite con mi marido después de estar viejos? Dice la Biblia que Sara ya le había pasado la costumbre, lo dice de esa manera. Es decir, en otras palabras claras, Sara ya había pasado su proceso natural de vida en el que ella ya no podía tener hijos. Ya había pasado por la menopausia y todo ese tipo de cosas en el que ya había perdido su fertilidad. Dice la Biblia que ya Sara no podía. En su época joven era infértil y ahora que había perdido todo ese proceso natural de poder concebir, menos. Por eso ella dijo, ¿acaso volveré a tener deleite con este viejito? Aleluya. Todavía no se inventaban esas pastillitas que por ahí promocionan. Nada de eso. Dice, volveré a tener deleite. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios mismo le dice, ¿por qué se ríe tu esposa? Y Sara dice que tuvo miedo y que le dijo, yo no me reí. Y Dios le vuelve a decir, sí, tú te reíste. Dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Oiga, pensemos en un momento, quizás Abraham dijo, Señor, quizás no se lo reclamó a Dios, pero en su mente habrá dicho, primero me prometes ser padre de multitudes y ahora me quitas al único, me pides al único hijo que me has dado, pero aún así te lo voy a dar, Señor. Aún así voy a ser obediente a tu palabra. Y dice la Escritura que Dios le da instrucciones a Abraham. Una de estas instrucciones le dijo, sube al monte que yo te voy a indicar. En el monte que yo te indique, en ese monte tú vas a sacrificar. El asunto hoy en día que la gran mayoría queremos negociar con Dios.
Señor, tú me pides algo, sí, pero yo voy a sacrificar en el monte que yo quiera, no en el monte que tú me digas. Oh, Señor, yo te voy a servir, pero a la hora que yo quiera, el día que yo quiera, no el día que tú me pidas, no cuando tú me lo pidas. Va a ser a mi manera. Oiga, no estaba Chente todavía en ese tiempo, pero muchas veces sentimos así los cristianos, ¿eh? Que seguimos siendo el rey, aleluya. Con dinero y sin dinero hacemos lo que queremos. ¿Se acuerdan esa canción? No se hagan, algunos los cantaban por ahí. Y hasta en cantinas también ahí se las cantaban. Pero sentimos que queremos hacer las cosas, queremos negociar con Dios. Y ese amigo del cual te hablé dice, yo tuve que poner la cantidad que yo le prometí a Dios. Dice, y no tienes idea cómo Dios me comenzó a bendecir a partir de ahí. Por la obediencia. Por la obediencia. Muchas veces decimos, ¿verdad? Esto lo he mencionado muchas veces, porque yo lo he visto en mis años de cristiano. Yo conocí a un señor que decía, si Dios me permitiera sacarme la lotería, yo le daría el diezmo, pero no daba el diezmo de los 5 pesos que ganaba. Usted pedía $1,000,000. Si no daba 5 pesos, ¿usted cree que va a dar 100,000? Está muy serio. Pastor, va a terminar pidiendo ofrenda. No se preocupe, no voy a terminar pidiendo ofrenda. Lo que quiero es que entendamos que hay cosas que Dios no va a pedir. Y Dios le dijo a Abraham, vas a subir al monte a sacrificar. ¿Y qué hizo Abraham? Dice la palabra que él preparó su burro. Él buscó leña, buscó el fuego, buscó todo ahí y dice que lo montó en el burrito. Y órale, llevó un par de siervos y iban con él. Iban con él. Pero llega un momento en que Abraham dice la palabra que ya habían pasado 3 días. Y cuando pasaron 3 días, dice que él a lo lejos vio el monte donde Dios le había indicado sacrificar. El problema es que muchas veces Dios nos da instrucciones y queremos las respuestas de Dios enseguida. Señor, pero tú me prometiste. Sí, pero apenas te di la palabra profética hoy y ya la quieres enseguida. Y a veces la palabra va a tardar. Por eso dice el profeta, escribe la visión, y aunque tardar el cumplimiento, de cierto te digo, se cumplirá. Se va a cumplir. Pero el profeta mismo dice, aunque tardare. El asunto es que en esta generación hoy no queremos las cosas que tarden, las queremos rápidas. Usted pone algo en el microondas y le pone 1 minuto. Antes de que se acabe el minuto, usted ya abrió la puerta al microondas. ¿Ah? Faltan 10 segundos. No, ya está. Faltan 10 segundos. Deja que corran los 10 segundos. Abrimos la puerta antes de. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. Somos una generación que nos cuesta. A esta generación le cuesta trabajo esperar. Y cuesta trabajo muchas veces ser fiel a la instrucción de Dios. Y mira lo que dice la escritura. Dice que en el tercer día, verso 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hay promesas que Dios nos ha dado, pero a veces las vamos a ver de lejos. Moisés miró la tierra prometida de lejos, no pudo llegar a ella. Pero Abraham dice que cuando vio el monte, lo vio de lejos. Mira lo que pasa aquí, iglesia. Dios le dice a Abraham, vas a tomar a tu hijo, vas a subir al monte y me lo vas a ofrecer, pero en el monte que yo te voy a indicar. Amén. Muchas veces queremos negociar con Dios. Dios nos da una instrucción y queremos negociar con Él. Yo hace tiempo les conté la historia de que un día yo había cobrado mi semana. Yo en ese entonces, hace muchos años, había cobrado 500 pesos. Y recuerdo que estuvieron haciendo una oración por ofrenda, una ofrenda especial. Y esa noche donde estábamos, yo dije, no, es que solamente traigo los 500 pesos. Dije, me voy a desacompletar de lo que tengo que pagar. Estábamos pasando una temporada difícil. No estoy hablando aquí, estoy hablando cuando estaba yo viviendo en México. Recién había egresado de la universidad. Estoy hablando hace poquito más de 20 años atrás, aleluya. Como 22 años atrás. ¿Cómo han pasado los años? Y esa noche yo dije, no puedo. Dije, Señor, tú sabes, tú me entiendes. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente decir, Él sabe,
Él me entiende. Y con eso de que Él sabe y Él me entiende, queremos negociar con Dios. Y esa noche dije, no puedo. Pero el Espíritu Santo está y no me soltó. Al final se pasó esa oración y sube otro predicador. Y yo dije, ay, como dicen los cubanos, ay, mi madre. Sube el otro predicador y comienza a decir, yo siento que hay gente aquí que Dios quiere bendecir y no le han hecho caso al Señor. Y en la segunda oración Dios me dijo, ahora quiero los 500. Le dije, Señor, te doy los 50. Así, porque ya cuando Dios nos habla y desobedecemos a la primera, la segunda pedida viene más fuerte. Y Dios me dice, ahora quiero los 500. Mira, el Espíritu Santo no me dejó. Fui y dejé los 500. Y yo dije, ahora, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Porque en ese entonces yo trabajaba y prácticamente yo sostenía el hogar. Mi papá siempre nos dio una cantidad fija y de ahí háganle como puedan. Si alcanzó, alcanzó, y si no, búsquenle. Pero nunca nos dejó mi papá, nunca nos soltó. Siempre fue fiel en dar lo que le tocaba dar. Y dije, ya no va a alcanzar. Y recuerdo un par de días después, yo esto ya lo he contado, me llama un empresario de la ciudad, un empresario podrido en billete. Era dueño de más de 20 trailers, tenía negocios por todo el estado. Billete tenía el empresario. Y cuando voy a su negocio me dice, Suriel, no sé qué está pasando, dice, pero llevo 3 días que no me dejas dormir. Y yo, caray, pues yo no sabía que dormía yo en la misma cama. Y me dice, ¿sabes? He estado soñando contigo. Dice, no sé qué tienes. Dice, pero quiero darte este dinero. Cuando me suelta el dinero, iglesia, ¿cuánto cree que me dio? Los 500 pesos. Era como quitarle un pelo a un gato para él. Era nada para él. Pero cuando me da los 500 y yo abro el sobre en el que me lo da y veo los $500, el Espíritu Santo me dice, ahí está lo que me diste, no te debo nada. Te quise bendecir, pero te la perdiste. Dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie, pero dice que Él cuando da en abundancia, porque Él no da conforme a nuestras limitantes. Y ese día en verdad que me arrepentí. Y yo sabía que es un empresario muy exitoso, con mucho dinero. Pero el Espíritu Santo me quiso dar una lección ese día. Me dijo, yo no soy deudor de nadie. Te quise recompensar, pero te la perdiste. Dios probó a Abraham. Pero hay momentos en nuestra vida, iglesia, que tenemos que ver las instrucciones. Muchas veces leemos la Biblia, pero la leemos por encima. Y dice la Biblia que Dios le dice a Abraham, sube al monte que yo te voy a indicar. Y mire lo que dice la escritura, que llegó un momento, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira cómo está diciendo Abraham. Él está diciendo a sus siervos, espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Pero que Dios no le está pidiendo que lo sacrifique en el monte. Dios le está pidiendo que sacrifique a Isaac en el monte. Pero Abraham sabía en su corazón que Dios iba a hacer algo. Y si no lo hacía, él estaba decidido a obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero hay algo que me llama la atención aquí. Hay instrucciones que a veces Dios nos da, pero queremos rodearnos de gente cuando no es el momento de rodearnos de gente. Hay instrucciones que Dios nos ha dado a ti o a mí específicamente de subir al monte para hacer algo específico. Si usted va a los capítulos anteriores, dice la palabra que en muchas ocasiones Abraham hacía altar de sacrificio. Para Abraham no era algo extraño el hacer un altar y sacrificar para Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que nos vean en el monte adorando, cuando Dios dice, sube tú al monte que yo quiero encontrarme contigo. Se lo dijo a Moisés. Hace tiempo yo les prediqué el tema, sube al monte. Josué no se pegaba de Moisés, pero hubo una temporada en que solamente a Moisés se le permitía subir al monte, porque Dios quería un encuentro personal con Moisés.
Hay veces que Dios nos está llamando a ti y a mí a un tiempo a solas con Él. Pero queremos adorar donde nos vean, queremos levantar manos donde nos vean, queremos servir donde nos vean. Y Dios dice: yo te quiero sacrificando a ti solamente en el monte, donde nadie te vea. Sí, porque podemos decir, yo me imagino a Abraham con los siervos: mírenme, voy a sacrificar a mí, mírenme qué tan obediente estoy siendo. Ahí nadie se iba a dar cuenta si era obediente o no, solo Dios. Y hay momentos en nuestra vida que vamos a servir junto con más gente, pero hay momentos en nuestra vida que tenemos que estar delante de Dios solos. Dice la Biblia que Jesús, él se rodeaba de gente, pero muchas veces se apartaba para estar a solas. Él se apartaba para estar a solas. Pero ¿qué hizo Abraham? Preparó el burrito. Preparó todo lo que necesitaba para el sacrificio. Pero a partir del verso 5 le dice: esperen aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Hasta ese entonces el burrito había llevado encima la carga. Sígame. Hasta este momento el burrito había llevado la carga. Hay tiempos donde la gente va a llevar la carga contigo y conmigo, pero hay tiempos donde a ti o a mí solo nos va a tocar llevar una carga solos. Y en esa temporada no podemos decir: es que fulano no me está ayudando, fulana no me está ayudando. El trato era con Abraham. Abraham sube y sacrifica. Y dice el verso 6 que la leña la quitó del burrito. ¿Y a quién se la puso? Vamos, léalo ahí. ¿A quién le puso la leña? La puso sobre su hijo. Sobre su hijo. Ahora Isaac, hasta aquí en estos 3 días, el burrito ha cargado la leña. Ahora a ti, hijo mío, te toca llevarla. A ti te toca llevar la leña. Hay momentos en los que Dios va a permitir, porque también dice la Biblia que llevemos las cargas los unos de los otros. Eso es bíblico, ayudarnos los unos a los otros. Pero hay tratos especiales que Dios quiere solamente contigo o conmigo. Hay tratos específicos que solamente Dios quiere con nosotros, no para desecharnos, sino para promovernos a un nuevo nivel. Porque el verso 1 comenzó diciendo que Dios probó a Abraham. Dios nos va a probar. Hace tiempo, hace unos 2 años atrás, más de 2 años atrás, yo recuerdo cuando un diciembre les dije: siento que este año que viene Dios va a probar nuestras convicciones. Yo no sé quién se acuerda, pero está grabado ahí un diciembre 2021. Diciembre 2021. Dios va a probar nuestras convicciones en el 2022. Y en el 2022 fue cuando perdimos a nuestro bebé. Y fue un año que Dios probó nuestras convicciones. Fue un año donde Dios probó nuestras convicciones. Yo recuerdo que nos dieron la noticia de la pérdida un lunes, y viernes, sábado y domingo teníamos congreso de familias. Y hablo con mi esposa, y viernes, sábado y domingo estuve predicando aquí. Y recuerdo haber preguntado en aquel entonces una persona: no te vi en estos 3 días. Es que estaba con mucho cansancio y no pude llegar. Y yo tenía a mi esposa desde el lunes con el bebé muerto en el vientre. Y con todo y todo estuve aquí con mis hijos. Y estuvimos aquí predicando. Un año en que Dios probó nuestras convicciones. Hay momentos que Dios nos va a probar. Y nos probó. Y yo no puedo culpar a nadie por eso. Los que estuvieron o alguno que no estuvo, no puedo culpar a nadie, porque fue un trato de Dios con nosotros. Era un trato que Dios quería que ella y yo subiéramos al monte, que mi esposa y yo sacrificáramos. ¿Y qué quería Dios de nosotros? Obediencia. ¿Van a seguir o no van a seguir? Y no te estoy diciendo que tenemos la certeza de que nunca vamos a fallar, porque somos seres humanos. Podemos fallar, pero pedimos siempre al Señor que no nos permita, como Asaf en el libro de los Salmos, que dice un día en la escritura, dice: por poco resbalo. O sea, el mismo músico, uno de los principales músicos de David, dice: por poco y caigo. Dice: resbalé y por poco y caigo. No describe más el proceso, pero seguramente algo difícil tuvo que enfrentar, como muchos o la mayoría de personajes en la Biblia. Pero Dios le dice a Abraham: sube. Y dice que puso sobre su hijo la leña, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham.
En el verso 7 dice: entonces Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya estaba en una edad que podía entender. Él sabía lo que representaba, lo que se ofrecía en un holocausto. Isaac para este entonces ya era un niño con entendimiento. ¿Sabes por qué? A mí me da a entender que Isaac participó en muchas ocasiones de los holocaustos que hizo su padre. Porque le dijo: padre, traes el cuchillo, traes la leña, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? Isaac sabía los elementos del sacrificio. Y tú y yo necesitamos ser padres y madres que enseñamos a nuestros hijos a vivir y disfrutar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Por eso en esta casa enseñamos, aún en las ofrendas, que pasen primero los niños. ¿Por qué? Porque hay una generación que se está instruyendo, para que cuando ellos lleguen a grande no les cueste trabajo sembrar, no les cueste trabajo ser obedientes a Dios. Yo sé que a veces de adulto nos cuesta trabajo ser obediente. A veces de adulto nos cuesta trabajo creerle al Señor. Pero un niño, tú le dices algo y él te lo va a creer. Tú le dices a un niño: mira, mi hijo, yo el día de mañana te voy a comprar un carro último modelo, y él te lo va a creer. Porque los niños tienen todavía esa inocencia de poder creer a la palabra. Por eso enseñamos a los hijos que crean a la palabra. Isaac veía lo que era el sacrificio. Isaac entendía lo que era un sacrificio. Y tú y yo, iglesia, necesitamos entender que hay procesos en nuestra vida que los siervos representan. Los siervos de Abraham representan, entre otras cosas, la gente que muchas veces va con nosotros ayudándonos a cargar, a llevar las cargas, que van contigo. Pueden ser tus amistades, tu familia, los consiervos en la iglesia, los hermanos en la iglesia, que hay temporadas que nos ayudan con nuestras cargas. Pero hay momentos en donde Dios dice: quiero que solamente tú subas, porque quiero un trato contigo, un trato personal. Y Dios tuvo un trato personal con Abraham. Dice la escritura que cuando él estaba dispuesto a sacrificar al hijo, Dios le dijo: detente. Y dice que después vio un animalito ahí trabado de los cuernos, y dice que estaba ahí entre las ramas. La pregunta es: ¿acaso no había estado ahí en el momento en que había subido Abraham? Quiero pensar esta hipótesis, que cuando Abraham subió con su hijo, él iba enfocado en lo que iba a hacer, que el animalito estaba ahí, pero sus ojos espirituales no estaban abiertos. La obediencia fue la que desató que Abraham pudiera ver físicamente lo que estaba allí para el sacrificio. Hay cosas en nuestra vida que no las vamos a ver físicamente hasta que en lo espiritual estemos en la obediencia al Señor. Cuando somos obedientes al Señor, los ojos naturales, los ojos espirituales se abren a bendiciones que no veíamos que estaban allí. Pero allí están. Allí están. Hablaba con un ministro y me contaba una historia. Dice que una vez fue a una ciudad, y en esa ciudad había muchas necesidades. Y entre otras cosas, la gente se quejaba por lo que no había. Y él, siendo una persona, ¿verdad?, visionaria, me contaba que cuando fue, le dijo: yo tengo un bendito problema. Dice que ustedes están viendo necesidad y yo estoy viendo un potencial. Dice: todo lo que están ustedes pasando por necesidad, yo estoy viendo un potencial. Un potencial para desarrollar y cubrir esas necesidades. Usted recordará que en alguna ocasión les conté esa historia de un hombre que lo mandaron a una isla a vender calzado. Y dice que comenzó a vender entre la gente y comenzó a decirle a la gente, y vio a todos descalzos, sin zapatos, y le llama al jefe y le dice: ¿sabe qué? Yo me regreso, aquí la gente no usa zapatos, me doy por vencido. Y mandan a otro vendedor. Con la experiencia del anterior lo mandaron con una cajita con menos zapatos. Y cuando aterrizó y vio que todos estaban sin zapatos, le llama al jefe y le dice: envíenme otro cargamento de avión, dice, porque aquí nadie usa zapatos, dice, y aquí voy a venderles a todos. Lo que uno veía como que nadie iba a usar, el otro fue visionario y dijo: a esto le voy a vender zapatos. Y el otro dijo: no, aquí nadie usa zapatos.
Y muchas veces no vemos en lo espiritual lo que Dios ya tiene porque faltan pasos de obediencia. Dios probó a Abraham, y cuando Dios le dio la instrucción a Abraham, Abraham tuvo que preparar el burrito. Si me ayuda, Frank. Abraham tuvo que preparar el burrito. Y la obediencia muchas veces representa preparar lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es tu burrito? ¿Qué representa tu burrito hoy en día? Dios te está llamando a servirle y quizás te está diciendo prepárate. Dios te está llamando a servirle y quizás te dice quiero que me busques en oración. Quiero que me busques en ayuno. Quiero que me busques, quiero que leas la palabra. Porque si no terminamos diciendo como un día me dijo uno, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y le dije, pues ¿dónde dice eso la Biblia? Ahí está. Dije, compruébamelo. No, pues no sé dónde está, pero ahí está. Le dije, no, pues yo no me acuerdo que diga la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y otros que dicen, como dice la Biblia, el que madruga Dios lo ayuda. ¿No has escuchado eso? Y muchas veces así andamos por la vida. Queremos servir al Señor, pero no queremos prepararnos. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos subir al monte a sacrificar. Y mira que no te estoy hablando de otra cosa más que del sacrificio. ¿Qué es tu burrito? ¿Qué es lo que tienes que preparar para comenzar el proceso de subir al monte y servir a Dios? De subir al monte y sacrificar para Dios. Hay cosas que vamos a poner como pretextos. Muchas veces hay cosas que no vamos a querer sacrificar. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, dame al hijo, a quien tú amas. ¿Qué es lo que amamos, iglesia? ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo sacrificar para Dios? ¿Qué nos cuesta? Porque a veces cantamos, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti. Hay vigilia, no puedo. Pues no que tenías hambre de Dios. Sí, pero no puedo. Oye, pero terminamos hasta las 12. Sí, pero es algo cansado. Pero decimos tener hambre de Dios. Iglesia, estamos por terminar este año 2024. Y desde diciembre del año pasado les dije, este año es un año en el que Dios nos pide más excelencia para Él. Nos pide sacrificar para Él. Para Él. Iglesia, hay cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios quiere bendecirnos. Pero el no obedecer en algo pequeño no nos lleva a las bendiciones grandes. Es bíblico, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Señor, ayúdame a administrar. Señor, ayúdame a esto, ayúdame a lo otro. Pero no estamos siendo fieles en lo poco. ¿Cuál es el burrito que tenemos que preparar? Hay temporadas donde Dios nos va a poner en una posición, en un área de servicio. Y muchas veces esa área de servicio representa el burrito para subir al monte. No es que siempre vamos a estar allí en esa posición, sino que al ser obedientes en esa posición, Dios nos promueve algo más. Dios nos lleva a un siguiente nivel. El monte representa sacrificio. El simple hecho de subir un monte. Recuerde que para este entonces Abraham tenía más de 100 años. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes después de caminar 1 milla o 2, 3 millas de un solo? Con una carga. La gran mayoría aquí somos padres. La gran mayoría. Yo sé que algunos ahorita están criando todavía. Están pequeños sus hijos. Pero haga memoria cuando usted tenía sus hijos pequeños. ¿Cómo les costaba llevar el portabebé? Aleluya. Yo cuando cargo a mis hijos siempre les digo, estas son las libras que más me pesan. Oiga, que se me queden dormidos. Ya ve, cuando están dormidos se quedan todos aguaditos así. Qué trabajo cuesta moverlos cuando están así. Parece que pesan más. Pero ¿qué representa eso? ¿Qué representa eso? Que muchas veces nos cuesta sacrificar para Dios. Este año está por terminar. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y se nos fue el 2024. ¿Cómo queremos terminar este año? Ay, pues a ver ahí cómo me pinta diciembre. No. Algunos siempre cantan, diciembre me gustó para que te vayas. Que sea mi cruel adiós, mi Navidad. ¿Y sabes qué, iglesia? Muchas veces vivimos la vida como va
cayendo. Como decía el apóstol Ricky Martin, viviendo la vida loca. Aleluya. Muchos dicen, no, pues como caiga, un día a la vez. Sí, es cierto, tenemos que disfrutar el día que tenemos. La misericordia de Dios son cada mañana. Pero tenemos también que ser visionarios. Señor, si tú me das vida a fin de año, yo quiero llegar así, quiero ser mejor, usted planifica. Dios decide cuántos días nos da de vida, cuántos años nos da de vida. Pero tenemos que planificar, ser visionarios. Decir, Señor, yo quiero para este tiempo ser mejor de lo que soy. Quiero avanzar un paso más. Hace unos días atrás, hace una semana atrás, justo el día de mi cumpleaños, Dios me permitía graduarme de unos estudios que estuve tomando. El año pasado gradué de una universidad de Canadá. Mi esposa lo hizo hace 2 años. Este año Dios me permite graduarme. Tuve maestros sobre todo de Ecuador y no fue fácil. Y usted me veía aquí predicando y todo, pero todos los jueves también estudiando y haciendo tareas. Y aun cuando vino el retiro, nos dieron tareas y yo en el retiro yo las tenía que entregar, el retiro de jóvenes. Y tenía que entregar las tareas. Y ahí estábamos en el retiro. Y tuve que tomar un momento el lunes pasando el retiro para hacer las tareas y entregarlas. Y le voy a decir, no es fácil. No es fácil. Pero por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que esta es una carrera. Y dice, corred con diligencia, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes qué es la diligencia? Ser constantes. Muchas veces la diligencia es lo que más nos va a costar. Ser diligentes. Ser diligentes. Y Dios nos ha traído este año 2024 pasándonos por procesos para cambiar hábitos espirituales. Para llegar a un año, al fin de un año, con más excelencia para Él. Dándole lo mejor con lo que tenemos. Si lo mejor que tenemos, como cuando estaba yo en la iglesia de mi pueblo, que lo mejor que teníamos era una guitarra chimuela, con esa guitarra chimuela adorábamos al Señor. Si lo mejor que tenemos, no sé, hablando tecnológicamente, es X micrófono, X bocina, con eso vamos a adorar al Señor. Pero este año Dios no nos pide que nuestro instrumento sea un instrumento musical. Sabes que tú eres un instrumento. Sabes que Dios te dotó a ti como un instrumento. Dice la Biblia, y con esto termino, ponte de pie porque si no le sigo. Hace días que no los veo y quiero predicar lo que no he predicado. Dice la Biblia que cuando Dios creó, se me fue el nombre, a Lucifer, le decía Satanás, no, pero ese fue el nombre ya cambiado. Cuando Dios creó a Lucifer, dice la palabra que era un instrumento de adoración. Fue un ángel creado para adorar. Pero fue tanto lo que él brillaba en el cielo, tanto el reconocimiento que tenía, que dice la Biblia que él se quiso comparar con Dios y quiso ser igual a Dios. Pero por eso, como él conoce la música, como él conoce la adoración, lo más que él quiere distorsionar en estos tiempos es la adoración. Es lo que el enemigo quiere distorsionar, la adoración. Y la adoración también es un sacrificio. No solamente tiene que ver con finanzas, tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestro descanso. Muchas veces cuando Dios nos habla a doblar rodillas, a leer la palabra, a adorar, somos instrumentos de adoración. No necesitamos necesariamente un micrófono, un piano. Podemos adorar sin piano, podemos adorar sin micrófono. Podemos estar en la casa y levantar manos. Podemos ir en el auto y gozándonos. Amén. No importa si cantamos como la Chimoltrufia, pero ahí adoramos. Ahí estamos. Yo no sé si usted conoce a la Chimoltrufia, si no, búsquela ahí en YouTube. Parte de los personajes del Chavo. Cantaba sin temor y sin vergüenza. No le daba vergüenza, pero ella cantaba. Y muchas veces decimos, es que no soy entonado. Usted adore. Que lo que Dios escucha es la adoración. Ah, pastor, pues entonces no importa cómo cante. No, hay que hacerlo también con excelencia. Amén. Sobre todo si vamos a estar ministrando.
A mí lo que me encanta de David, que cuando él no estaba todavía reconocido como tal, dice la Biblia que estaba Saúl siendo atormentado por demonios, y un siervo de Saúl dijo: espérenme, yo conozco a uno que sabe tocar bien, que lo hace con pasión, pero lo que más me gusta es que al final dice: y Dios está con él. Y Dios está con él. O sea, la excelencia la vamos a dar. Hay que prepararnos. Sí, yo nací en un tipo de cristianismo que decía: no me miren a mí, no se fije cómo canto. Pues no agarren mi... No, tenemos que prepararnos, darle lo mejor al Señor, ser excelentes. Que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con excelencia. Abraham no subió nada más con el hijo y dijo: pues a ver qué me encuentro ahí arriba, a ver qué árbol le quito las ramas para hacer leña. No, él desde abajo fue con la leña. Él desde abajo fue con el fuego. Él no dijo: pues allá arriba, pues ahí froto unos palitos y a ver cómo hago fuego. No, él fue preparado desde abajo. Yo me llevo el fuego, yo me llevo la leña, yo me llevo el cuchillo. Voy preparado para el sacrificio. Pero hoy en día hay un mover por ahí que se anda, que dice: no, hombre, tú si sientes algo de Dios, arráncate y en el camino que Dios te encuentre. No, tenemos que prepararnos para Dios. No estoy diciendo que necesariamente te metas a un instituto, pero estoy diciendo de prepararnos. Si voy a compartir la palabra, yo tengo que prepararme. Yo creo en la revelación del Espíritu Santo. Yo creo que si el Espíritu Santo cambia el plan, que Él lo cambie, pero no que yo no venga preparado. ¿Me explico? Yo tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Si al momento dice el Señor: eso no, habla de esto, es Él. Pero no que yo diga: no, pues ahí, porque malinterpretamos lo que dijo Pablo. Pablo en una ocasión dijo: no se preparen, no piensen en qué van a decir ni en qué van a hablar, ahí Dios le va a dar que hablar. No, Pablo estaba hablando de otra cosa. Pero a veces malinterpretamos los versículos bíblicos. Por eso es necesario saber la interpretación de los versículos. ¿Sabe usted cuánta gente dice: pues como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece? Y se meten en deudas a las que Dios no le llamó. Porque todo lo puedo. No, lea el contexto. Pablo dice: he aprendido a comer bien y he aprendido a pasar hambre. He aprendido a disfrutar cuando hay abundancia y he aprendido a disfrutar cuando hay escasez. Y luego dice: en todo y por todo he sido probado. Y después viene el versículo: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Pero ¿cómo reaccionamos a las temporadas de escasez? ¿Cómo reaccionamos a las temporadas difíciles? ¿Cómo reaccionamos a las temporadas donde nos está yendo bien y Dios nos está pidiendo un sacrificio que duela? No, Señor, es que ¿cómo reaccionamos? Mire, la prueba de la escasez la gran mayoría la pasa, pero la prueba de la abundancia muy pocos la pasan. Porque cuando no hay, siempre estamos orando: Señor, Señor, Señor. Pero cuando hay, aprendemos a depender de lo que tenemos y no de Dios. Aprendemos a depender de lo que tenemos y no de Dios. Usted no tiene idea cómo desde que yo le decía a mi esposa hoy, le dije: ¿ya te diste cuenta que llevamos 4 meses ya que Dios ha estado proveyendo para el pago del edificio? Dios ha estado proveyendo. Yo creo que si Dios dio una visión, Él va a dar la provisión. Y oro que no nos permita pasar momentos difíciles que no sepamos ni de dónde. Pero si Él permitiera eso, aún así sabremos que Él en algún momento va a responder y va a proveer. Yo no puedo quedarme, yo no puedo ir a la cama y no dormir porque no sé cómo vamos a pagar. Yo voy y duermo. Mi esposa está testiga que yo ronco. Yo me tiro a dormir y me tiro a dormir. Eso no significa que no tengo pendiente. Sí, Señor, provee. Pero si Él dio la visión, Él va a dar la provisión. Pero hay muchos aquí testigos que llevan años con nosotros, que saben que muchas veces pasamos tiempos en que literalmente no había ni para comprar un papel de baño. Teníamos que depender de cada venta para todo. Y
fue difícil. Fue difícil, iglesia. Fueron esos tiempos donde fueron probadas las convicciones, donde Dios decía: sacrifícame. Vas a seguir adelante a pesar, iglesia, van a seguir adelante a pesar de que no hay nada. Y esa temporada nunca ningún líder ni nosotros nos paramos a hablar de que no había dinero. Siempre sabíamos dónde ir. Y siempre nuestra petición de oración es: ayúdenos a orar que Dios provea. Ayúdenos a orar que Dios provea. Del norte, del sur, del este, del oeste, de donde Él quiera. El año pasado, cuando todavía no habíamos firmado para la iglesia, en un evento al que fuimos, una pareja de canadienses nos sembró para la iglesia $400 canadienses. Y dijo: aquí están estos $400 para el edificio que Dios les va a dar. Y no habíamos firmado todavía. Y ellos fueron los primeros de Canadá que sembraron $400. Amén. Hay cosas que Dios te va a dar para que te recuerdes. Le dijo a Isaac mucho más adelante a Jacob, cuando él peleó por su bendición: Jacob, para que no se te olvide que este día peleaste y venciste, te voy a dar un golpe en la cadera. Y hay cosas que Dios permite que tengamos como testimonio. Hay un pastor que conozco que dice que él tiene algunas fotografías puestas en su oficina de esos eventos que Dios le permitió pagar cuando no tenía ni un centavo. Y dice: ¿por qué la gente a veces me pregunta por qué tienes esas fotos? Dice: porque las tengo ahí para aumentarme la fe a mí en momentos difíciles, para pararme frente a esas fotos y decir: si cuando yo no tenía un peso Dios me permitió pagar ese evento, Dios me va a permitir pagar este otro. Y dice: mucha gente no lo va a entender, pero esas fotografías me infunden fe a mí. Y hay cosas que Dios nos va a infundir en fe. No quiero hacer un altar a esos dólares, pero estoy pensando ponerle un cuadrito por ahí, esperando que nadie los descuelgue del cuadro, aleluya, y los quiera depositar. Pero que sean un testimonio de que cuando no había, de un lugar lejano, sembraron a esta casa $400 en una visión que teníamos, pero todavía no veíamos ni cómo. Y hay cosas que Dios va a probar la obediencia. Dios probó la obediencia de Abraham. ¿Qué va a probar Dios en ti y en mí? Así que dile otra vez al que está cerca: prepara tu burro. Porque cuando Dios pruebe tu obediencia, tienes que subir con el burrito preparado, la leña, el fuego y todo listo para lo que Dios te está pidiendo. No es que Dios te va a quitar lo que te está pidiendo, es que Dios te está pidiendo para darte más. Dios te está pidiendo para bendecirte más. Dios te está pidiendo para darte más unción. Por eso Dios nos permite pasar por procesos, porque cuando son difíciles sales de ese proceso con más unción. Sales de esa circunstancia diciendo: bueno, si esta circunstancia que fue bien difícil, Dios nos proveyó, Dios nos sustentó, Él lo va a volver a hacer. Yo no sé qué estás pasando, pero ese proceso no es para quedarte allí. Dios te pide lo que más amas, pero no para quitártelo, para probar obediencia. Dios nos pide para probar obediencia. Cuando yo llegué a esta ciudad hace 13 años atrás, llegué en el 2011. Yo venía con 5 cámaras de video y 6 laptops. Equipo que por años yo hacía eventos, hacía circuitos cerrados de televisión. Tenía dinero invertido en equipo de tecnología. Y Dios sabe que comencé a trabajar en un ministerio. Y luego cuando iba a una iglesia a llevar a un ministro, Dios me decía: siembra tu laptop, siembra tu cámara. Hasta el momento en que a un pastor, la última cámara que yo tenía, el día que lo ungieron por pastor, le sembré la última cámara que tenía. ¿Qué me iba yo a imaginar? Que después Dios nos iba a llamar al pastorado, y cuando comenzamos no teníamos ni para grabar. Y yo dije: ¿y ahora? Pasamos los primeros 2 años sin cómo poder grabar. Tenía un telefonito ahí que parecía de la época de piedra. No grababa bien. Pero un día me llaman y me dicen: tengo unas cámaras que sembrarte. Me dieron, mire, la iglesia tiene 4 cámaras profesionales de televisión. No están todavía puestas porque necesitamos servidores, entre ellos algunos adultos. Pero hay 4 cámaras de video profesionales que nos sembraron hace un tiempo atrás. Y cuando me llaman y me dan una cámara, yo dije: Señor bendito,
Las que yo sembré hace tiempo, ahora el Señor las volvió a sembrar. Las volvió. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos va a pedir lo que queremos, lo que amamos. Dios sabe que tengo algunas cámaras de colección que espero no me las pida, pero si me las pide se las doy. Pero hay unas cámaras de colección que tengo de hace años que me encanta coleccionar antigüedades, menos la esposa, ella está nuevecita. Me encanta coleccionar antigüedades. Y ahí tengo cosas. Pero cuando Dios me pidió eso, ahora Dios devolvió más. Y ¿sabes qué, iglesia? Dios ha bendecido, porque tú y yo hemos sido probados. Y a veces medio cojeando, pero tratamos de ser obedientes a Él. Tratamos de ser obedientes a Él. Así que prepara tu burro, porque cuando Dios te pida, sube al monte, no digas no tengo en qué llevar el sacrificio. Te va a dar Dios un burrito en el que vas a poner la leña, el holocausto, todo ahí para prepararlo. Y Dios se va a proveer. Dios se va a proveer en el camino. No tengas temor, iglesia. No tengas temor. Lo que resta de este año, Dios te va a bendecir aún más. Pero cuando Dios te bendiga, no se te olvide quién te ha bendecido. Porque aún Dios nos va a probar en todas las áreas. Padre, yo te doy gracias en esa noche. Padre, yo sé que tú nos llevas de gloria en gloria. Y te hemos estado orando por más unciones. Te hemos estado orando por más mover de tu presencia. Padre, hemos visto el mover de tu presencia. Hemos visto el mover de tu Espíritu Santo. Pero sabemos, Señor, que la unción, cargar unción, conlleva responsabilidad también. Tenemos que cuidar y guardar tu unción. Tenemos que cuidar, Señor, lo que has depositado en esta casa. Ayúdanos a honrarte siempre. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Señor, tú probaste a Abraham. Hubo un momento en el camino que le permitiste llegar con los siervos, pero hubo un momento en que solamente querías un trato con él. Y le dijo a los siervos: esperen aquí, que yo voy a subir con mi hijo al monte. Vamos a subir a adorar. Vamos a subir a ofrecer sacrificio. Adoraremos y volveremos. En su boca, Señor, habló fe. Él creyó que tú le habías pedido en sacrificio, pero de alguna manera su fe sabía que le iba a permitir volver con el hijo, Señor. Y hay veces que tú nos pides tiempo. Hay veces que tú nos pides dedicación, servicio. Hay veces que tú nos pides aún, Señor, siembra. Señor, no es para quitarnos, es para probarnos. Tú nos pruebas y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, en el proceso de la prueba, porque creemos que tú vas a bendecirnos aún más. Gracias porque nos has provisto hasta aquí, pero te seguimos pidiendo, Señor, provee aún más. Provee aún más. Yo creo en mi corazón que lo que se firmó para 15, en 5 se va a pagar, Señor. Yo creo en mi corazón, Señor, que aún mientras estamos, Señor, saldando los compromisos financieros como iglesia, seguiremos sembrando en otros ministerios. Seguiremos sembrando en otros hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, que necesitan, Señor, también que se siembren ellos, mi Dios. Creemos a tu palabra. Y creemos que tú vas delante de nosotros como lo dijiste. Padre, hablo lluvia de bendición sobre tu pueblo. Bendice a este pueblo, Señor. Bendiciones inesperadas vendrán en lo que resta del año. Iglesia, bendiciones inesperadas vendrán en lo que resta del año. Pero Dios te va a bendecir para probarte. Cuando veas esas bendiciones inesperadas, sabe en tu corazón que Dios va a probar tus convicciones en esas bendiciones inesperadas. Padre, yo te doy gracias en esta noche.